Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una más de nuestras charlas muy. Y bueno, en esta tarde tenemos como invitado al doctor Alejandro Alonso Calderón, quien nos dará la charla Cambio climático y COVID. ¿Hemos aprendido algo como humanidad? Bueno, pues Alfonso Calderón es doctor en ciencias ambientales por el Instituto de Ciencias de la UAP. También es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP. Anteriormente fue profesor de la UPAEP en la Universidad Politécnica de Puebla y en el Tecnológico de Monterrey, con líneas de investigación ambiental y alimentos. Y es conferencista en temas de cambio climático, remoción de contaminantes mediante métodos enzimáticos. Pues, muchas gracias por participar en esta charla, doctor, y Muchas gracias a ustedes. bienvenido. Y pues le cedo la palabra para que iniciemos con esta presentación. Ok, muy buenas tardes. Vamos a empezar en esta nueva modalidad que nos ha orillado la enfermedad del COVID-19, pero aquí estamos. Efectivamente, muchas gracias por la presentación. El nombre de la conferencia, Cambio Climático y COVID-19. ¿Hemos aprendido algo como humanidad? ¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? Primero tenemos que definir cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, puesto que lo toman a veces como sinónimo. Un cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial a una escala global o regional. Es decir, para que nosotros determinemos que realmente hay un cambio climático, tienen que pasar décadas y tienen que a veces pasar cientos de años a nivel planetario. Siguiente, por favor. Los cambios climáticos han sido recurrentes a lo largo de la historia del planeta, ¿sí? O sea, nunca el clima ha sido el mismo. Vivimos en un planeta dinámico. De hecho, en la Edad Media existían temperaturas todavía un poquito por arriba de las que ahorita tenemos. Y de hecho los vikingos no mintieron, ¿verdad? Groenlandia fue tierra verde en el pasado. Siguiente, por favor. Después de la Edad Media vino un periodo de enfriamiento. Un periodo de enfriamiento, el cual se conoce como la pequeña edad de hielo, y se acentúa entre los años de 1650 a 1720 aproximadamente. Las temperaturas bajaron drásticamente en el hemisferio norte, hubo muchas muertes, hubo hambrunas, hubo enfermedades, epidemias, y esto tiene que ver porque realmente quien regula el clima en el planeta es el Sol, y en ese periodo hubo una actividad solar bastante baja. Siguiente, por favor. El efecto invernadero que tanto hemos escuchado, otra por favor, no es más que la interacción otra por favor, de los diferentes gases que hay en la atmósfera, como es el CO2, el vapor de agua y otros gases que atrapan la radiación de calor, es decir, la radiación infrarroja. Toda la radiación entra, pero no toda sale. Queda atrapada la radiación infrarroja y eso hace que las temperaturas del planeta aumenten. Pero eso es un fenómeno natural. Siguiente, por favor. La otra, por favor. Eso es un fenómeno natural, porque si no existieran esos gases, las temperaturas del planeta serían de 33 grados por abajo de lo que tenemos ahora. Ahorita las temperaturas del planeta son de 15 grados centígrados en una ponderación, y si no fuera por esos gases de efecto invernadero, la temperatura sería de 18 grados bajo cero. Siguiente, por favor. Pero el hombre lo que ha hecho es incrementar muchos de estos gases por las actividades antropogénicas, las actividades industriales y principalmente el dióxido de carbono, al cual consideramos el principal gas de invernadero con un 54%. En segundo lugar tenemos a los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos ocasionan dos fenómenos bastante nocivos al planeta. Uno es, incrementan las temperaturas y el otro es de que destruyen la capa de ozono. En tercero, el metano, ¿sí? Y otros gases. Siguiente, por favor. Se ha demostrado que el cambio climático actual es de origen antropogénico y es desde que empezaron a incrementarse las concentraciones de dióxido de carbono. Y en los últimos 3 años, que coincide con los últimos 5 años más calurosos,
se han incrementado de una manera increíble. Miren, en marzo del 2017 teníamos 407 partes por millón, en abril del 2018 411.27 partes por millón y en abril del 2020 416.21 partes por millón. Todo esto por actividades industriales. Siguiente, por favor. Peter Italas, de la Organización Meteorológica Mundial, haciendo alusión al cambio climático, dice: nuestras oportunidades de actuar están a punto de agotarse. ¿Qué quiere decir? Que si no actuamos, vamos a tener un desastre muy grave en el planeta. Siguiente, por favor. Vladimir Putin, una declaración que dice: quiero recordarles que en Rusia nos estamos calentando a un ritmo 2.5 veces más rápido que el resto del planeta. Este es un serio desafío para nosotros, debemos entender esto. De ahí las inundaciones y derretimientos del permafrost en áreas donde tenemos grandes asentamientos. Necesitamos entender cómo responder al cambio climático que ocurre ahí. Siguiente, por favor. Este es un efecto dominó. Mientras más se incrementa los gases de efecto invernadero por actividades antropogénicas, como es el dióxido de carbono y el metano, que proviene de la ganadería en extenso. Fíjense, ahorita hay más de 2.000 millones de reses en el planeta para producción de carne y todas ellas producen grandes cantidades de gas metano. La atmósfera se calienta y entonces empieza a derretirse el permafrost. El permafrost es suelo congelado, pero abajo hay grandes yacimientos de gas metano y entonces este gas metano se incorpora a la atmósfera catalizando el efecto invernadero. Siguiente, por favor. En el 2019 se presentaron los peores incendios en el Ártico canadiense, en Siberia y en Groenlandia. Incendios incontrolables. Estos son fotografías satelitales. Siguiente, por favor. Cada vez que doy estas conferencias, año con año, la situación de los incendios forestales se agrava. Por ejemplo, este fue en el 2018, en California, sí, 114.800 hectáreas quemadas. Siguiente, por favor. En el 2019, incendios en California con 200.000 personas evacuadas. Recordamos estas escenas desde Los Ángeles, ¿verdad? Cómo se veía todo. Siguiente, por favor. Y ahorita en el 2020, condiciones extremas. Los incendios activos en California han quemado un récord de más de 800.000 hectáreas. Y esto apenas empieza. ¿Por qué empieza? Porque empieza el otoño y el otoño empiezan los vientos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a dos personajes que no han hecho mucho por el ambiente. Uno es Jair Messias Bolsonaro, presidente de Brasil, y el otro es Donald Trump. El año pasado, cuando se quemaron 500.000 hectáreas del Amazonas, Jair Messias Bolsonaro, sus declaraciones realmente fueron patéticas, ¿sí? Y este año, sí, las alarmas se encienden otra vez. Brasil registró 6.500 incendios en la región amazónica en julio del 2020, un aumento de casi el 30% con respecto al mismo año en el 2019, ¿sí? Año en que fue tremendo en incendios forestales. Siguiente, por favor. Otro negador de que el cambio climático es originado por el hombre es el primer ministro de Australia, Morrison. Y recordamos, sí, los terribles incendios que hubo en Australia el año pasado con millones de animales muertos. Y vuelvo a comentar, apenas empieza el otoño y en el otoño vienen los vientos fuertes. Siguiente, por favor. Ha habido olas de calor y ya las alertas se habían encendido. Por ejemplo, las tremendas olas de calor en Europa. Siguiente, por favor, en el 2003. En el 2003 murieron 52.000 europeos porque les agarró de sorpresa. No pensaron que podía llegar. Definitivamente, después de ese año, se han preparado mucho mejor. Siguiente, por favor. Grandes también incendios en Japón, ¿verdad? 80 muertos. Siguiente, por favor. Así como también en Canadá. Fíjense, Canadá es clima frío. Siguiente, por favor. Derretimiento de glaciares. Siguiente. Cuando hay olas de calor a nivel del Ecuador, en África principalmente, todo este calor va ascendiendo hacia Europa.
y ese calor llega al Ártico. Y en el Ártico ocasiona trastornos en las condiciones meteorológicas y entonces el vórtice polar, que es normal en el Ártico, baja hacia el sur y ocasiona que haya cambios de temperatura de menos 10 grados centígrados hasta menos 50 en pocas horas. Aquí recordamos el vórtice polar del 2019, que había gente que sacaba cubetas de agua hirviendo y se congelaban. Esto, siguiente, por favor, por favor. Eso nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda a películas como esta, Un día después de mañana. ¿Los recuerdan? Siguiente, por favor. México es muy vulnerable ante el cambio climático. Si no actuamos, vamos a tener problemas en la agricultura, en las zonas costeras, en la hidrología, en la desertificación, enfermedades emergentes. Siguiente, por favor. El panel intergubernamental de cambio climático nos dice que el planeta Tierra, en lo que resta del siglo XXI, se va a calentar entre 2 y 6 grados centígrados. Es una incertidumbre bastante grande. Entonces, muchos investigadores lo han acoplado a 3.5, pero ya con 3.5 es catastrófico. Con 3.5 vamos a tener invasión del mar en tierra, en Tamaulipas, en Quintana Roo, son las partes en rojo, ¿sí? Siguiente, por favor. En Veracruz, ¿sí? En Campeche, en Tabasco. Siguiente, por favor. Si la temperatura se incrementara más, digamos, antes de eso, tendremos problema también para cultivar el maíz en aproximadamente el 40% de la superficie del país. Siguiente, por favor. Si las temperaturas se fueran incrementando más, digamos que llegáramos a los 5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, entonces se derretiría la Antártida, el Ártico, Groenlandia, Siberia. Miami literalmente desaparecería. Grandes zonas de la península de Yucatán, Veracruz. Siguiente, por favor. En Sudamérica, la Amazonia sí sería invadida por el mar, Argentina, y esto no está muy lejos de ocurrir a finales de este siglo si no actuamos. Siguiente, por favor. Cuando nosotros incrementamos la temperatura en la atmósfera, interacciona fuertemente con las aguas oceánicas. De hecho, los océanos absorben 4.2 veces más calor y el océano tiene que regular esa temperatura y lo hace mediante huracanes. Los huracanes por eso son cada vez más fuertes porque es una manera que el planeta encuentra su equilibrio. Siguiente, por favor. La actividad de los huracanes en el 2017 fue impresionante. Sí, en un momento dado llegamos a tener 5 fenómenos ciclónicos al mismo tiempo. Recordemos a María, recordemos a José, a Lee, María, que ocasionó más de 2,000 muertos en Puerto Rico. Siguiente, por favor. Vuelvo a comentar, los huracanes son una manera de regular la temperatura de los océanos. Si no fuera así, los océanos hervirían y habría un grave problema para la supervivencia. La Organización Meteorológica Mundial recordó que con el cambio climático, la proporción de ciclones categoría 4 y 5 serán cada vez normales. Aún falta un 70% de la temporada. Ahorita en septiembre y en octubre vamos a tener bastantes huracanes. Siguiente, por favor. El mar está muy caliente ahorita. Recordamos fenómenos que ha sufrido Puebla, principalmente la Sierra Norte, con el paso de esta tormenta tropical IRT, 2016, ocasionando 41 muertos. Ya solamente sus familiares los recuerdan, porque nosotros ya no nos acordamos de eso. Siguiente, por favor. Los países se reúnen, tratando de llegar a acuerdos. Ven el problema que hay, nos reunimos. Una de las grandes convenciones fue en el COP21 en París, en el 2015, en el cual se pusieron de acuerdo para que en lo que resta del siglo XXI, que la temperatura no sobrepase el 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Como vieron que esto era muy difícil, entonces después lo ajustaron a 2 grados, y 2 grados también es bastante, bastante peligroso. Siguiente, por favor. Esos acuerdos los firmó por Estados Unidos Donald Trump, Obama, pero viene Donald Trump y es de pronóstico reservado. Trump reduce en un 70% el presupuesto para la lucha contra el cambio climático. Siguiente, por favor. Trump abandona los acuerdos de París que acertadamente los había firmado Obama. Siguiente, por favor. Mario Molina, Premio Nobel de Química, un gran científico mexicano, comenta ante las políticas de Trump: crimen contra la humanidad, costará muchas vidas, ignorancia e irresponsabilidad. Siguiente, por favor. Otro gran científico, James Lovelock. Sí, siguiente, por favor.
James Lovelock hace 30 años escribió varios libros, entre esos La venganza de Gaia. Él nace el 26 de julio de 1919, si no me recuerdo todavía está vivo. Y entonces él, ¿verdad?, hace un pronóstico bastante tenebroso. Hace 30 años lo hizo, que si seguíamos a ese ritmo, a finales del siglo XXI solamente habría 500 millones de habitantes. Esperemos que este pronóstico no se haga realidad. Siguiente, por favor. El sistema Copérnicos y la Organización Meteorológica Mundial, respecto al cambio climático, nos mencionan, sí, que julio de 2019 es el mes más caliente que se ha registrado y tenemos ya una temperatura de 1.2 centígrados más alta con respecto a la era preindustrial. Siguiente, por favor. Las perspectivas no son buenas, ¿sí? Se estima que de aquí al 2024 tendremos calentamientos casi al 1.5. La incertidumbre otra vez es grande, es muy complejo el sistema meteorológico y lo ajustan a 1.3. Lo que es una realidad es que nos seguiremos calentando. Siguiente, por favor. Nosotros ahorita estamos en 1.3 aproximadamente. Si llegamos a 1.5 ya estamos en el periodo muy peligroso para el planeta. Si llegamos a 2, empieza un efecto dominó que no vamos a poder parar. O sea, tenemos 0.7 grados de tolerancia todavía, porque si llegamos a 2 nos vamos a desencadenar a 3 y si llegamos a 3, 3.5 ya tenemos eventos catastróficos para el planeta. Y si esto sigue y llegamos a 5, vamos a tener un serio problema existencial para la raza humana. Siguiente, por favor. Ha habido luchadores sociales, ¿verdad?, como Berta Cáceres, la cual es asesinada. ¿Por qué? Porque los intereses económicos están por arriba de los intereses ambientales. Muchos luchadores ambientales han sido asesinados. Ella recibió el premio Goldman, ¿sí?, en el 2015 y en un año después es asesinada por intereses de tipo económico por la construcción de una hidroeléctrica. Siguiente, por favor. Si nosotros seguimos deforestando, si sigue el problema del cambio climático, si seguimos interaccionando con especies de animales exóticas, las enfermedades emergentes no va a ser esta una más, va a haber muchas más, aparte del COVID-19. Es decir, los animales son reservorios de virus y estos virus, si nosotros estamos en contacto con ellos, pasan al ser humano y estos virus mutan muy rápido y pueden encontrar los mecanismos de transmisión de humano a humano. Esa es la importancia de esto. Siguiente, por favor. Tenemos otras enfermedades debidas al cambio climático. Con el aumento de la humedad y el aumento de las lluvias, se propagan rápidamente los mosquitos como este Aedes aegypti, el cual transmite virus del Zika, del chikungunya y del dengue. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, el virus del Zika, tenemos el virus del dengue. Siguiente, por favor. Recordemos la influenza o gripe española de 1918 que mató a casi 50 millones de habitantes en la Tierra. En 1918, hace 100 años, había 1.500 millones de habitantes. Hoy somos 7.700 millones de habitantes. En esa ocasión se infectó la tercera parte de la población y mató a 50 millones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahorita tenemos la pandemia, ¿sí?, del COVID-19. Así se llama la enfermedad, COVID-19. Y lo ocasiona un virus llamado SARS-CoV-2. SARS es síndrome agudo respiratorio severo. ¿Sí? Lo que hace este virus es que cuando penetra al cuerpo, nosotros en las fosas nasales, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el hígado, en los riñones, en casi todos los órganos tenemos un receptor que se llama ECA2. ECA2 quiere decir enzima convertidora de la angiotensina. El virus presenta una proteína que se llama proteína S, que es SPIC, que es lo que son las famosas espículas o lo que le da el nombre de coronavirus, o sea, como espinitas. Entonces, ese receptor, esa proteína S se une al receptor ECA2 de las células epiteliales del ser humano. El virus inyecta su RNA mensajero y la célula lo reconoce como propio y empieza a generar miles de virus, miles de réplicas idénticos al SARS-CoV-2 que posteriormente salen y van a infectar a otras células. Las vacunas que se están haciendo actualmente es generar anticuerpos neutralizantes contra esa proteína que se llama proteína S, que son las pequeñas coronitas. Siguiente, por favor.
Miren, yo esta plática del COVID-19 me invitaron a darla aproximadamente el 29 de marzo de este año, ¿sí? El 29 de marzo había 585 casos y había 9 muertos. La fui a dar en toda esta zona de San Andrés Cholula, de Tonancinta, para concientizar a las personas que no tenían que hacer la Semana Santa, ¿sí? El primer fallecido en México fue el 18 de marzo. Siguiente, por favor. Y estamos viendo que al día de ayer, ¿verdad? Bueno, ahí me tapa la barrita. Ah, bueno, ahí está. Hay 68,484, cuando el 28 de marzo, cuando fui a dar esta plática, había 12 muertos. Imagínense en 5 meses y unas semanas cuánto ha habido. Pero ¿de qué muere la gente en México? Estos datos son del 2018, hubo 722,000 muertes en un año, mueren de enfermedades del corazón asociadas a la presión alta, mueren de diabetes mellitus, mueren de tumores malignos, mueren por accidentes y mueren por homicidios dolosos. Las enfermedades del corazón están asociadas a la presión alta y este virus ataca principalmente a la proteína, o se une a la proteína que es el receptor ECA2, que tiene que ver con regulación de la presión. Ahorita las muertes por COVID-19 ya se ubicaron en cuarto lugar en 5 meses, 2 semanas. ¿Qué nos espera a fin de año? Los pronósticos es de que nos vamos a ir al doble. Es decir, seguramente va a quedar como el segundo lugar de muertes en México. Siguiente, por favor. El director de la Organización Mundial de la Salud dice, lo dijo en marzo, no podremos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado. El mensaje es simple para todos los países. Hagan pruebas y más pruebas. Los países que limitaron la pandemia, como Corea del Sur, ellos identificaron a los asintomáticos. Yo cuando di esta plática hace 5 meses, yo llevaba un cubrebocas y yo les dije a las personas a las cuales se las di, que eran gente de estas comunidades, les dije, yo tengo un cubrebocas no porque yo tenga miedo que ustedes me vayan a infectar, yo tengo un cubrebocas porque si soy asintomático, al hablar yo los puedo infectar a ustedes. Es decir, los cubrebocas en sí no nos protegen en sí. ¿Por qué? Porque el virus mide 100 nanómetros, o sea, puede atravesar si va la gota de saliva con un impulso importante en un estornudo. Lo que sí hace el cubrebocas es evitar que se infecten los demás, por eso toda la población lo debería de usar desde hace 5 meses. ¿Sí? Lo único que sí nos puede proteger que no nos entre un virus son las mascarillas N95. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué demostraron hace 5 meses? Que los transmisores silenciosos que propagan el coronavirus son las personas sin síntomas. De hecho, en China demostraron que 9 de cada 10 infecciones fueron transmitidas por portadores que estaban saludables. ¿Qué quiere decir? Que ahorita en México hay demasiadas personas asintomáticas que no lo saben y sintomáticos que duran 3 días antes de presentar síntomas y muchos de ellos andan sin cubrebocas y otros que también andan sin cubrebocas siguen los contagios por eso. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el cubrebocas para evitar infectar a otros si es que yo soy asintomático. Siguiente, por favor. En marzo se pensaba que el frío, ¿sí?, era un factor preponderante para que el COVID-19 se estuviera propagando. Sí, y entonces se estableció que en las latitudes frías del planeta, eso que está marcado, que corresponde a China, que corresponde a Italia, a España y Estados Unidos, se iba a comportar como la influenza y que con las temperaturas cálidas seguramente se iba a limitar la pandemia. Gran equivocación. Siguiente, por favor. Llegaron los calores en el hemisferio norte, abril, mayo, y el virus SARS-CoV puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos y se diseminó por todo el mundo, excepto la Antártida. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus de la COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona. No importa que sea frío, no importa que sea caliente. Siguiente, por favor. No como el de la influenza. Pensamos que iba a ser la influenza. Demostrado, exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene la enfermedad por SARS-CoV-2. Hicieron experimentos en laboratorios y se dieron cuenta que el virus, fíjense, puede replicar a los 60 grados. Este virus realmente es bastante peculiar. Siguiente, por favor. Por no decir tenebroso. Siguiente. La Organización Panamericana de la Salud indicó que amenazas estacionales como la llegada del invierno, porque cuando dio esta declaración llegaba el invierno en el Polo Sur, ¿sí?, y la temporada de huracanes en el hemisferio norte pueden dificultar la lucha contra el SARS-CoV-2.
Y ahorita, ¿verdad? Vamos a tener la peor temporada de huracanes en septiembre y en octubre. Van a ser muy fuertes. Siguiente, por favor. Grupos expertos en salud pública nos han lanzado ya la alerta. Ellos manejan varios escenarios, pero yo me ubiqué ahorita en el escenario 2 porque es el que probablemente vamos a tener en los próximos días. Ellos dicen, a esta primera ola de contagios por COVID-19 le seguirá una aún más grande en el otoño y en el invierno del 2020, seguida de una o varias más pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que con el frío, que vamos a entrar en otoño en unos días, y luego con el invierno, ya lo dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, lo acaba de decir el domingo, sí, dijo, seguramente en otoño va a haber un rebrote, va a haber una segunda ola cuando ni siquiera hemos terminado la primera. Entonces, otra vez hay que usar el cubrebocas, ¿sí? Para evitar esos contagios masivos por los asintomáticos, ¿sí? Siguiente, por favor. En los meses pasados fuimos testigos de cómo cerró el mundo, cómo los aviones se quedaron en los aeropuertos, cómo el tráfico disminuyó, cómo las actividades industriales pararon. ¿Qué nos muestra? Nos muestra cuán entrelazados se ha vuelto la vida económica moderna y los combustibles fósiles. Es decir, los combustibles fósiles causantes del calentamiento global están íntimamente entrelazados con la economía. Nos enseñó este pequeño virus qué tan vulnerables somos en nuestros sistemas económicos. Siguiente, por favor. La pandemia amenaza directamente a las personas y los sistemas de salud. Es algo que vamos a tener que controlar en estos meses y seguramente esto se va a controlar a mediados del año que entra, ¿sí? Pero el cambio climático socava los sistemas naturales y humanos más amplios. La ciencia sugiere que los impactos climáticos se empeorarán cuanto más tardemos en actuar. La pandemia la vamos a controlar y vendrán otras pandemias. Pero el cambio climático, si no actuamos en los próximos años y en las próximas décadas, lo vamos a pagar muy caro. Entonces, nos enfrentamos a dos crisis superpuestas que requieren una movilización social inmediata. Siguiente, por favor. El SARS-CoV-2 nos dejó un amargo aprendizaje. Un virus de tan solo 100 nanómetros de tamaño, ¿sí? Detuvo la economía. La economía cayó. Lo que no lograron todos los acuerdos firmados por N países de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, lo logró un pequeño virus, cayéndose la economía. Siguiente, por favor. La pandemia del COVID-19 ha generado una caída en la emisión de dióxido de carbono. De hecho, se estima que en el 2020 se usará 6% menos energía. Pero ojo, no quiere decir que con esto vamos a solucionar el problema del calentamiento global, ¿eh? Esto solamente es momentáneo. Siguiente, por favor. Pero no son más que temporales, ya que se deben a la trágica desaceleración económica y al sufrimiento humano. Para realmente lograr una disminución de los gases de efecto invernadero, por lo menos tenemos que disminuir un 10% la actividad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero durante un año, por lo menos. Es decir, debemos de apostar a las energías alternativas. ¿Este aprendizaje no nos dio esta enfermedad? Siguiente, por favor. ¿Qué va a ser de los niños? ¿Qué va a ser de ustedes? De mí, yo, en 30 años, ¿verdad? A lo mejor ya estoy haciendo maletas para irme a la otra dimensión, ¿sí? Pero los jóvenes de ahorita, los niños, aquí puse niños latinos, niños blancos, niños de raza negra, niños orientales, todos vivimos en este hermoso planeta azul. Siguiente, por favor. Nuestro planeta azul, Gaia, nuestra madre tierra, vista desde la luna. Nuestra madre tierra, vista desde los anillos de Saturno por una de las naves no tripuladas que ha lanzado la NASA. Somos un planeta demasiado pequeño en la inmensidad del universo. Ahí está todo nuestro arte, toda nuestra cultura, toda nuestra tecnología que nos enorgullecemos de ella, toda nuestra arquitectura, nuestra honestidad, que la mayoría de la gente es buena. Sin embargo, también está ahí la violencia, la destrucción de los ecosistemas, la deshonestidad. Todo está. Ahí vivimos 7.700 millones de habitantes en ese pequeño planeta. Siguiente, por favor. Este planeta llamado Tierra se encuentra en el sistema solar. Y el sistema solar y nuestro Sol solamente es uno
de 250.000 millones de soles que forman nuestra Vía Láctea. ¿Qué somos? Demasiado pequeños. Siguiente, por favor. Y nuestra galaxia es sola una de las 100.000 millones de galaxias en nuestro universo local. ¿Y por qué digo universo local? Porque la teoría de cuerdas ha demostrado que hay universos paralelos. O sea, hay millones de universos como el nuestro. ¿Qué somos? Demasiado pequeños en la inmensidad del universo. Y aquí nos estamos peleando por un pedazo de tierra. Nos estamos peleando por el dinero. Siguiente, por favor. Tenemos dos futuros. Si no actuamos, si seguimos destruyendo nuestra madre tierra, si acabamos con los ecosistemas, vamos a tener un futuro lúgubre. Y las generaciones futuras dentro de 1.000, 2.000, 3.000 años encontrarán nuestras ruinas, nuestras ciudades enterradas por el lodo y dirán, aquí vivieron unos seres humanos que se destruyeron a sí mismos. O tenemos otro futuro. Siguiente, por favor. El otro futuro que tenemos es un futuro. Bueno, antes que eso, vamos a llegar a escenas como de la película Cuando el destino nos alcance. Véanla. Siguiente, por favor. O tendremos un futuro glorioso. Un futuro en el cual hemos respetado a nuestra madre tierra, hemos respetado a los ecosistemas, le hemos apostado a las energías alternativas. Ese futuro glorioso en el cual nuestro destino sean las estrellas. Imagínense el ser humano dentro de 300 años, que hemos revertido todo este proceso. Ya viajaremos por el sistema solar. Dentro de 1.000 años, seguramente ya viajaremos por la galaxia. Dentro de 30.000 años, 40.000 o 50.000, que es lo que tenemos como Homo sapiens, apenas si tenemos 60.000 años como Homo sapiens, ya seguramente estaremos viajando por las demás galaxias. Yo le apuesto a este futuro, a un futuro glorioso de nuestra humanidad. Esta enfermedad COVID-19 nos habrá enseñado algo. Es una reflexión que cada uno de ustedes debe de hacer. Y es una reflexión que tenemos que meditar y ver el futuro. El futuro no es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, que ver el futuro de nuestro planeta, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, el futuro de la humanidad. Y eso es todo. Y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Si es que hay tiempo. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta charla tan interesante y que sin duda nos pone a pensar y a hacer conciencia de la situación que vivimos actualmente, ¿no? Y bueno, con toda la información que nos ha presentado y siguiendo también el título de su conferencia, o sea, ¿cree que hemos aprendido algo como humanidad? O sea... Perdón, es que yo me las preguntas. Sí, hemos aprendido algo como humanidad. Sí. Es que ya estaba yo aquí bien. Sí, esto ya depende de cada quien. Sí, ya depende de cada quien, ya depende de cada persona. Creo que cada persona debe de hacerse un examen de conciencia, ¿verdad? Y ver qué podemos hacer. Mire, desgraciadamente, nuestro planeta, nuestro sistema económico está regido por el dinero. Está regido por el dinero. Y mientras nosotros no cambiemos ese chip, mientras nosotros no pensemos que todo es dinero y el dinero proviene de la energía. El país que produce más energía produce más dinero. Por eso los países más contaminantes son los países ricos. ¿Sí? Entonces, el COVID-19 nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque como lo dije en la plática, fue un pequeño virus de 100 nanómetros el que nos metió a todos en casa, algo que no habían logrado todos los acuerdos firmados. Entonces, yo creo que hay más gente buena, mucho más, ¿verdad? Y los jóvenes principalmente, que sí tenemos que haber aprendido algo. Sí, definitivamente. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas de nuestros seguidores. Juan José Rodarte Vega nos pregunta, ¿qué actividades recomienda para controlar el cambio climático que se puedan realizar desde casa? Mire, desgraciadamente todo está ligado al consumismo. O sea, y así funcionan los sistemas económicos, desgraciadamente. Lo que tenemos que hacer es limitar nuestro consumo innecesario. Cada vez que nosotros usamos algo,
hubo un gasto de energía, hubo un gasto de agua y generó gases de efecto invernadero. Desgraciadamente, nos motivan a comprar, 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 comprar. Y puedo decir que son, de los 7.700 millones de habitantes, son menos de la mitad. 3.000 millones de habitantes los que han ocasionado el problema, porque los otros 4.000 millones viven en la pobreza. ¿Sí? No tienen agua y no tienen servicios. Son los países industrializados y los países ricos. ¿Qué podemos hacer? Limitar nuestro consumo, es decir, solamente lo necesario. Definitivamente reciclar. Reciclar, ¿sí? Porque mucho de esto genera gas metano a la larga. Reciclar, ¿sí? Disminuir nuestro consumo de agua. En fin, son muchas cosas las que podemos hacer desde casa. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Miranda Cerón y nos dice, ¿los fenómenos meteorológicos extremos están relacionados al cambio climático? Sí, definitivamente. La química ambiental es muy sensible. O sea, todo nuestro sistema funciona en equilibrio. Lo que es la atmósfera, lo que es la litosfera, ¿sí? Y lo que es la hidrosfera. Todo está en equilibrio. Entonces, cuando nosotros rompemos ese equilibrio, ese fino equilibrio, en ese caso, por los gases de efecto invernadero, entonces los fenómenos meteorológicos se hacen extremos. ¿Por qué? Porque entonces empieza a coexistir dos fenómenos que no existían en el mismo momento. Por ejemplo, aire caliente con aire frío. Las estaciones tienen una razón de ser a lo largo de la historia del planeta. Y con la contaminación, ¿verdad? Los fenómenos meteorológicos se ven alterados. Los huracanes van a ser más fuertes porque el mar se está calentando. Si pasa de 27 grados la temperatura de los océanos, esa energía se tiene que disipar. Entonces, definitivamente, los fenómenos meteorológicos extremos sí están relacionados con el cambio climático. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace Jaime Rodarte es, ¿opina que nuestro país tiene buenas políticas ambientales? No, definitivamente no. Miren, se le está poniendo, siempre se le ha puesto más énfasis a las cuestiones políticas y a las cuestiones económicas que a las cuestiones de tipo ambiental. Nos dicen, es que hay prioridades, ¿sí? Hay prioridades, pero creo que las prioridades se podrían cumplir porque el día que nosotros no apliquemos buenas políticas ambientales, no vamos a tener ecosistemas y no vamos a tener lo necesario para poder tener lo otro, que es la parte económica. Entonces, se tiene que hacer mucho más y ahorita pues creo que no se está haciendo. Gracias, doctor. También nos pregunta Alexis Romero Cuesta, ¿qué opina de las políticas de Trump respecto al cambio climático? No, pues desastrosas, ¿no? Desastrosas, ¿sí? Él cuando llegó a la Casa Blanca es un negacionista de que el cambio climático sea ocasionado por el hombre. O sea, todos sabemos que hay un cambio climático, o sea, es más que evidente. Ahorita el debate es, ¿lo está ocasionando el hombre o es algo que es parte natural del planeta? Porque el planeta efectivamente, como lo dije en la conferencia, es un planeta dinámico, pero los cambios climáticos regidos por el planeta tardan a veces cientos de años. Y el cambio climático que estamos viendo ya se demostró que es el ser humano con las observaciones de los últimos 30 años. Entonces, Donald Trump abandona los acuerdos de París, Donald Trump reduce los presupuestos en lucha contra el cambio climático. Donald Trump le apuesta al carbono otra vez. Imagínate el carbono, eso que usaban en el siglo XIX y que veíamos los buques de vapor o las locomotoras echando un montón de humo. ¿Por qué? Porque China lo hace. Y como China es una economía emergente, ¿sí? Las economías emergentes pueden contaminar más que las economías del primer mundo. Bueno, son acuerdos así un poquito difíciles de entender, como para dar la oportunidad a las economías emergentes o las economías del tercer mundo de poder equiparar a los ricos. Entonces, como que podemos contaminar un poco más entre paréntesis, digamos. Entonces dice Donald Trump, si lo hace China y nadie lo limita, porque yo no. Entonces, definitivamente las políticas de Trump respecto al cambio climático, bueno, son desastrosas. Gracias. Otra pregunta que nos hace Miranda Cerón es, ¿qué pasaría si se derritieran por completo los polos? Si se derritiera de todas las capas de hielo, que es Groenlandia, que es la Antártica, el Ártico,
en fin, todos los hielos que podría ocurrir a los 5 grados, o sea, ahorita estamos en 1.3. Si llegamos a 2 grados, como dije en la conferencia, empieza el efecto dominó, ya es imparable. Y entonces, al cabo de, tal vez en el año 2080, 2090, estaríamos en los 5 grados. Ahorita el límite son 2 grados, es 0.7. O sea, tenemos una brecha ya muy estrecha para no llegar al efecto dominó. Entonces, si se derritieran los polos, las masas oceánicas invadirían grandes porciones de tierra. Gran parte, un 30%, probablemente, de parte de tierra desaparecería. ¿Por qué lo sabemos? Porque hace 70 millones de años, en la época de los dinosaurios, la temperatura era 15, más o menos 10 grados más arriba que ahorita, y no existía hielo. Por eso hay tanto petróleo en el Ártico, por eso, o sea, no había hielo, o sea, y los mares estaban mucho más arriba de lo que están ahorita. O sea, desaparecerían grandes porciones de tierra. Ok, gracias, doctor. Tito Campos nos pregunta, ¿qué medidas políticas se deberían tomar para combatir esta problemática? Bueno, yo no soy político, pero bueno, creo que todos tenemos un sentido común con respecto a esto. Sé que la economía, y principalmente quisiera hablar de nuestro país, sé que la economía, y ahorita después de la pandemia, pues está bastante deteriorada. Entonces, lo que se debería de tomar es de que, mire, si nosotros seguimos así, en 20 años, 30 años, ya no va a haber por qué pelearnos por algo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber nada, así de fácil. Entonces, que ahorita es mucha inversión, sí lo es, probablemente sí lo es, porque ahorita lo más barato es quemar combustible fósil, es lo más barato, ¿no? Y por eso el gobierno quiere echar a andar otra refinería, y en fin, ya hemos visto las noticias, ¿no? Es definitivamente apostarle por las energías alternativas. Tenemos ahora muchos jóvenes con un nuevo ímpetu, porque les voy a decir, esto de las energías alternativas ya viene, no es de ahorita, yo desde que fui estudiante de licenciatura me las estaban diciendo, ¿sí? Y me voy a los libros chinos desde 1970, ya había gente que había lanzado la alerta, o sea, y siempre la misma cantaleta, y algunos gobiernos, principalmente europeos, Alemania, España, Francia, sí han metido bastante energía eólica principalmente, pero falta más. Entonces pues sí, probablemente hacer una inversión fuerte. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos en un futuro, no vamos a tener por qué pelearnos. ¿Por qué? Porque simplemente ya no vamos a tener recursos, simplemente ya no habrá tierra. O sea que, pues sí, tenemos que apostar a las energías alternativas. Sí. Muy bien, doctor, gracias. Ditza Flores nos pregunta, ¿qué pasaría en el planeta si llegáramos a la zona de peligro? Imagino que a la zona de peligro se refiere con respecto al calentamiento, ¿sí? Al calentamiento global. Mira, ya lo dije ahorita, ya lo dije algunas veces, 2 grados, estamos ahorita en 1.3, o sea, estamos a 0.7 de llegar a la zona de peligro. Y no porque 2 grados no nos permita vivir, sí nos va a permitir vivir, habrá huracanes terribles, ¿sí? Habrá sequías terribles, habrá fenómenos meteorológicos extremos, pero sí nos permitiría vivir. El problema es que cuando lleguemos a 2 grados viene el efecto dominó, viene un efecto que ya no podemos parar tan fácilmente. Entonces, si llegamos a 3.5, ya estamos en un peligro muy grave. Y si llegamos a 5 grados centígrados, en relación a la era preindustrial, entonces, créanme que el ser humano desaparece de la Tierra. Y ya está, hay infinidad de artículos de esto. 5 grados, el ser humano casi desaparece. O como dice James Lovelock, quedarán 500 millones, somos 7.700 millones, y quedarán 500 millones viviendo en zonas muy aisladas. Lo que dijo otra pregunta, fíjense bien, si la Antártida se descongelara, es un continente. Hay 3 kilómetros de hielo y abajo hay continente. O sea, hay tierra. O sea, seguramente la gente se irá a vivir a la Antártica, ¿verdad? A lo que es el Polo Sur, ¿por qué? Porque sería cálido. Habría vegetación. De hecho, ya muchas partes de Groenlandia ya están reverdeciendo otra vez, ¿sí? Como en la época de los vikingos, hace 1000 años. Dale. ¿Una otra pregunta? Otra pregunta, Alexis Romero Cuesta nos pregunta, ¿cree que la cuarentena ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente?
No, fue un paliativo nada más de momento. O sea, fue en los 3 meses que principalmente se detuvieron las economías, que fue, bueno, China empezó desde enero, pero vamos a ubicar febrero, marzo y abril, fue más o menos esos 3 meses. Ya muchas economías empezaron a funcionar en Europa principalmente, así nos fuéramos a medio año, ¿sí? Fue nada más de momento. Fue de momento, pero el dióxido de carbono, que es el principal gas de invernadero, tiene un tiempo de vida muy largo. O sea que todo el dióxido de carbono que nosotros hemos emitido en la atmósfera en todas las décadas pasadas, ahí está, ¿sí? Y entonces la respuesta está que se incrementó la cantidad de dióxido de carbono a 416 partes por millón y las temperaturas realmente no se dieron. O sea, se han mantenido como el año 2019. O sea, esto lo que nos tiene que dejar de aprendizaje es de que si bien fue por un hecho extraordinario, fue por a la fuerza, voy a llamarle así, a la fuerza, lo haces porque lo haces, COVID-19 nos metió en la casa a fuerzas, ¿sí? Pero no tendría que ser así, tendría que haber políticas que tenemos que hacerlo por nuestra decisión como seres humanos, ¿sí? Pero definitivamente no solucionó nada, nada más fue momentáneo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí hay un comentario de Alberto Vázquez que nos dice, qué duro actúa la justicia natural, avanzar contra los espacios naturales y las especies que viven en él. Es un ataque directo al equilibrio de la vida como la conocemos. Pues sí, realmente esos virus vienen de ahí. O sea, si nosotros respetáramos a esas especies, si respetáramos a los animales, cada quien en su lugar, en el momento que invadimos los bosques, las selvas, dejamos a descubierto todas estas especies que ellos no tienen la culpa. Ellos son reservorios desde hace millones de años de virus, ¿sí? Nada más que en el momento que invadimos su espacio, esos virus pasan a nosotros. Sí, claro, Un aprendizaje que nos da nuestra madre tierra, así como una claro. ve lo que te puedo hacer. Y es una nueva. Claro, Lizeth Castellanos nos hace un comentario, excelente ponente. Leani Casco nos dice mucha información que reflexionar. Creo que sí. Tenemos que, digo, esta ponencia creo que va a ser un parteaguas para muchos para ponernos a pensar y hacer conciencia en muchas cosas, ¿no? Julie Curiel nos dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones para llegar a un futuro glorioso? Julie Curiel, ¿no fue mi alumna? Bueno, este, para llegar a un futuro glorioso es, es la honestidad. La honestidad. La honestidad con nosotros mismos y la honestidad con nuestra tierra, con nuestra madre, que es la tierra. El momento que seamos honestos, el momento que actuemos con el quinto elemento, y ese quinto elemento es el amor. ¿Sí? El momento que hagamos las cosas con amor hacia nuestros semejantes y hacia la naturaleza, tendremos una gran recompensa que es la gratitud. Y cerramos el círculo. Pero un futuro glorioso tenemos que actuar con amor, y actuar con amor es respetarnos y respetar principalmente a nuestra madre tierra, que tan buena ha sido con nosotros y nosotros hemos sido muy malos con ella. Sí, sí, doctor. Bueno, Jesús Uriza Canales nos deja un comentario. Como siempre se dice, el cambio se logra con un desastre. Es muy triste que como humanidad no se tiene conciencia ecológica y bueno, esta enfermedad nos está mostrando un gran impacto ambiental y como dice el doctor Alonso, hay que reflexionar sobre ello. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tu comentario, Jesús, ¿no? Mariana Hidalgo nos da otro comentario. Ojalá transmitan más de sus conferencias. Extraño sus clases. Siempre voy a ser su fan. Creo que también fue alguna alumna. Es una alumna ya de hace muchos años. Julie Curiel nos hace también otro comentario. ¿Y cómo solucionamos la contaminación por los desechos médicos y gases por las cremaciones por COVID-19? Es un problema gravísimo ahorita. Es algo que nos agarró de sorpresa. La agarró de sorpresa a la humanidad, la enfermedad COVID-19 y la cantidad de desechos médicos que se están generando es increíble. Material infeccioso, no se dan abasto, o sea, todos los residuos son residuos peligrosos. Debe de haber confinamientos especiales bajo una normatividad. Yo que sepa, hasta donde yo me quedé había uno en Monterrey, bueno, en el estado de Nuevo León.
donde se podrían confinar todo esto, pero creo que es demasiado. Entonces, desgraciadamente han salido muchos oportunistas en el cual dicen que pueden recolectar todos estos desechos médicos y hemos sido testigos en las noticias de cómo los están confinando en cualquier lado. Sí, o sea, gasas, cubrebocas, todo lo que usan los médicos que es desechable, ellos no tienen la culpa, están haciendo una gran labor, pero todo esto que sale, sí, y ahora los gastos por las cremaciones igual, ¿no? De momento los crematorios se han visto sobrepasados, ¿sí? Se han visto sobrepasados los crematorios y entonces, si tienen una normatividad, o sea, los crematorios que están reconocidos, si tienen normatividad, no tienen mayor problema. Lo que pasa es que parece ser que también ya están saliendo por ahí muchos crematorios que no están bajo norma, y entonces también somos testigos en las noticias como los vecinos, ¿verdad? Se están quejando terriblemente de los olores fétidos y de todo lo que se está quemando, porque como van embolsados, como llevan plástico, o sea, normalmente en una cremación normal, pues entra el cadáver a lo mejor con su traje, tal vez con una ropa, ¿no? En una cremación normal, no muerto por COVID-19. Pero cuando muere alguien por COVID-19 lleva bastante polímero porque lo envuelven completamente y todo entra a cremación y entonces se generan muchas dioxinas, se generan muchos gases tóxicos. Entonces realmente creo que, híjole, está muy complicado, está demasiado complicado porque hay una normatividad, pero está muy difícil de ahorita de aplicarla. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta que nos hace José Luis Nieva es, ¿qué tan factible es aplicar la economía circular a nivel global y qué tanto tiempo tardaríamos en hacerlo? Ah, su mecha. Bueno, tendríamos que cambiar primero todo el paradigma, ¿sí? Tenemos que cambiar el paradigma de los sistemas económicos que estamos ocupando actualmente, ¿sí? Y para cambiar ese paradigma, primero hay que entrar, ¿verdad?, a cómo piensan los políticos para encontrar una economía circular en la cual la cantidad de desechos sea mínima, ¿verdad? Que encontremos una recirculación de todo lo que generamos. Entonces, yo creo que ahorita está muy difícil. O sea, debe de haber una concientización principalmente de los que toman las decisiones. Y yo creo que si se lograra hacer y hubiera disponibilidad, pues como todo, pues no tendría que llevar tanto tiempo. Pero ha habido tantos buenos esfuerzos, hay mucha gente muy capacitada, tenemos gente muy inteligente, muchos jóvenes emprendedores que podrían hacerlo. El problema es que no están en esos lugares adecuados. Los políticos, ¿verdad?, que son los que manejan finalmente esto, se preocupan más por estar en el poder y lo demás. Bueno, en fin, no quiero hablar de eso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Magali Lara y es, ¿considera que la disminución de Gases de efecto invernadero. son considerables en comparación con la cantidad de residuos generados, cubrebocas, residuos hospitalarios en esta cuarentena? Ahora, déjame a ver, considera que la disminución de los gases de efecto invernadero son considerables en comparación con la cantidad de residuos generados, cubrebocas, residuos hospitalarios en esta contenera. A ver, es que no te entiendo bien tu pregunta. Considera que las disminuciones de los GEI son considerables en comparación con la cantidad de residuos generados. A ver, lo que pasa creo que son dos cosas, no sé si no supo plantear bien la pregunta, pero yo veo que son dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, una parte es la disminución de los gases de efecto invernadero, que ya mencionamos que probablemente sí van a disminuir, pero no va a ser suficiente para revertir, ¿sí?, el calentamiento. Ahora, la cantidad de residuos generados, normalmente, como ya mencionó también algunos de sus compañeros, algunos de los asistentes, que seguramente son jóvenes estudiantes, ¿verdad? Cubrebocas, residuos hospitalarios, pues estos generalmente no los están quemando, ¿sí? O sea, estos los están confinando en algún lado. El quemarlos, yo creo que nos generaría todavía otro problema. O sea, la incineración es un buen proceso,
de tratamiento de residuos, pero la incineración está bajo una norma y está bajo ciertos patrones de temperatura. O sea, no podemos incinerar nada más así, ¿sí? No podemos quemar las cosas así, debe de haber siempre una temperatura mínima y deben de ser hornos especiales, ¿sí? Entonces, por eso digo que parece que son dos cosas diferentes, pero Sí, bueno, sí, sí. ahí traté de responder algo. ¿Alguna otra? Creo que ahorita ya son todas las preguntas que nos hacen nuestros seguidores y pues Ujú. muchísimas gracias, doctor, por esta charla. La verdad es muy, muy interesante y creo que sí nos hace hacer conciencia a todos sobre el cambio climático, sobre la situación de COVID en el mundo. Y como lo comentamos anteriormente, creo que pues este tema va para mucho más tiempo y muchas más charlas que seguramente estaremos programando próximas fechas. Y también muchas gracias a nuestros seguidores por todas las preguntas que nos hicieron. Y le reitero las gracias a usted, doctor, por su participación. Y pues esto sería todo en la transmisión del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en más transmisiones y charlas en el MUI. Gracias, doctor. Muchas gracias y buena tarde a todos.